La primera pregunta sería: la transparencia se revela como uno de los valores esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía. En su opinión, ¿qué cree que demanda la ciudadanía a las administraciones públicas? ¿Qué quieren que se cumpla? ¿Cree que quiere que se cumpla una ley o quieren otra cosa? ¿En qué no están cumpliendo las administraciones? María Teresa. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por organizar esta jornada estupenda. Y después, dos pequeñas puntualizaciones. Clara, nuestra compañera, lleva 4 años trabajando en el Comisionado de Transparencia, no 4 meses, y es una experta en la herramienta T-Canaria. María Teresa, la principal impulsora. Perdona, tenía puesto 4 años. Las becas todavía no se dan de 2 en 2 meses. Y por último decir que, como sabéis la mayoría, el Parlamento de Canarias, nuestros despachos están en pleno centro de la ciudad y hay muchísimas actuaciones musicales y es probable que se cuele alguna música de fondo. Dicho esto y pasando ya a la pregunta que nos planteáis, yo creo, igual que Miquel, que lo que nos demanda la ciudadanía, lo que demanda las administraciones públicas es que la administración conteste. Y esto lo estamos viendo cada año en el análisis de datos de las reclamaciones que hacemos en el comisionado. Estamos analizando ahora mismo los datos del año 2019 y nos encontramos con que en los ayuntamientos más de un 92% de las reclamaciones que se interponen tienen su origen en el silencio administrativo. Y además, cuando el comisionado da trámite de audiencia en el procedimiento de resolución de esa reclamación, en un 70% no se contesta al comisionado. Esto ocurre también en la administración autonómica. Estamos hablando en un porcentaje de más de un 70% por silencio administrativo, cerca de un 40% no nos contestan el trámite de audiencia, y ocurre lo mismo en los cabildos insulares, donde un 90% de las reclamaciones se han interpuesto en el año 2019 con origen en silencio administrativo y más de un 40% no nos han contestado al trámite de audiencia. Entonces, lo que estamos viendo es que la administración pública ni le contesta al ciudadano ni le contesta tampoco al trámite de audiencia que da el comisionado. Creemos que esto es lo que demanda la ciudadanía, que se le dé una respuesta. Si hay algo muy positivo, que es en el trámite de audiencia, en el 20% en los ayuntamientos, 20% también en la administración autonómica y 40% en la comunidad autónoma, se contesta al ciudadano, se le entrega la información en fase de alegaciones, que es cuando el comisionado resuelve mediante una estimación formal, porque entendemos que aunque fuera de plazo, se ha dado cumplimiento a la entrega de esa información solicitada. Por lo tanto, entendemos que las administraciones públicas deben sentarse, evaluar dónde se está fallando. Nosotros hemos utilizado también la técnica del cliente misterioso y de 198 preguntas que hemos realizado, solo se nos ha contestado a un 22% en plazo. O sea, no se está dando respuesta. Entonces, hay que sentarse, hay que ver dónde se está fallando, establecer un sistema de identificación de lo que son las solicitudes de derecho de acceso y establecer un protocolo sencillo para que llegue al órgano competente para resolver a la mayor brevedad posible y se dé respuesta al ciudadano en el plazo del mes establecido en la ley. Muchas gracias, María Teresa. ¿Has terminado? ¿Te has ajustado perfectamente al tiempo? ¡Felicidades! Le damos paso a Clara Rodríguez, por favor. Sí, Perdona por lo de años, meses. No te preocupes. Desde el punto de vista de la publicidad activa, como ya se ha comentado, se menciona también, lo mencionaba el comisionado en la mesa anterior, en los portales de transparencia se ha avanzado mucho. Estamos hablando de que en las administraciones, en el año 2016, que fue el primer año en el que se evaluó el índice de transparencia de Canarias, las administraciones alcanzaban una nota media de 3,14 puntos. Ya este año han alcanzado 6,73 puntos, es decir, ha habido un avance bastante importante. Pero sí es verdad que creo que los ciudadanos, la ciudadanía no espera que se cumpla simplemente una ley. No nos podemos quedar simplemente en el cumplimiento de la ley, sino que tenemos que avanzar un poquito más. Los portales de transparencia, por ejemplo, según los datos que hemos recogido en la evaluación de este año, los datos del tráfico web son muy bajos. Realmente no se están visitando los portales de transparencia y realmente no se llega ni siquiera al 1% de la población
que use el derecho de acceso. Es decir, en Canarias menos del 1% de la población pregunta a las administraciones. Por lo tanto, creo que es necesario que las administraciones hagan un esfuerzo en comunicación. También se comentaba en la mesa anterior, también otros ponentes en esta mesa lo han comentado. Creo que es importante hacer un esfuerzo en informar a la ciudadanía, en institutos, en universidades, a la población mayor. Es importante que la ciudadanía conozca estas herramientas porque son muy potentes y creo que así conseguiremos realmente tener administraciones transparentes. Comenzamos con la segunda pregunta. La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información a través de sus portales de transparencia y desde entonces la mejora continua de estos es evidente, a pesar de las respuestas anteriores. Muchas personas opinan que la transparencia debe ir encaminada hacia la rendición de cuentas. ¿Cree que las administraciones públicas la están fomentando? ¿Cómo y qué es necesario para implantar políticas de rendición de cuentas efectivas? ¿Qué ejemplos conoce de buenas prácticas? En este caso, vamos a empezar por los que en Canarias nos evalúan los portales y bueno, nos exigen a las administraciones cada vez más a través del aplicativo que nos aplican en los portales de todas las administraciones de Canarias. María Teresa, por favor. Sí, después de ser un poco dura por el derecho de acceso, que es donde creo que hay un amplio margen de mejora, sí es cierto que en cuanto a la rendición de cuentas a través de los portales de transparencia, tenemos desde el Comisionado de Transparencia que felicitar a todos aquellos funcionarios públicos, empleados públicos, diferentes administraciones y entidades dependientes que están rindiendo cuenta cada vez en mayor medida, y eso lo podemos ver en los avances que ha dado ya el comisionado de los datos relativos a 2019, como la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, pues desde el 7,69 que tuvo en 2016, este año ha tenido una puntuación de 9,55 en el año 2019, y también todos los entes públicos dependientes que han subido la nota hasta un 6,87 con un 4,28 que estaban en 2017. Asimismo, los cabildos insulares suben también, llegando algunos de ellos, como el de Tenerife, como ya se comentó anteriormente, a una puntuación de 10, pero la verdad que, exceptuando Lanzarote y Fuerteventura, que tienen una nota no llega al notable, los demás lo superan y de media sí que tienen el notable, y las entidades dependientes también han subido 2 puntos de un 5 a un notable que también han alcanzado en la evaluación de 2019. Entonces, tengamos en cuenta que el número de obligaciones que establece la Ley Canaria de Transparencia para la comunidad autónoma es de 165 obligaciones, o sea, estamos hablando de un número de obligaciones muy elevado, y de 107 para las entidades dependientes, con lo cual aquí sí es verdad que entendemos que se está haciendo un esfuerzo enorme y se está trabajando muy bien para rendir cuentas a través de los portales de transparencia. Y un hecho que considero muy importante es que cada vez es inferior el número de entidades que se quedan fuera de la evaluación, porque a veces pensamos que tener una mala nota en la evaluación es algo muy negativo. No, lo que realmente es negativo es no presentar la evaluación. Y tengamos en cuenta que en el año 2017 fueron 136 las entidades que no presentaron evaluación, 62 en 2018, y de las 336 que hemos solicitado este año, solo 14 administraciones públicas no han presentado. En total son 661 evaluaciones, porque en el año 2019 también se ha evaluado a otro tipo de entidades que recibían subvenciones públicas y, por tanto, también estaban sometidas a la evaluación de sus portales de transparencia. Muchas gracias, eso me ha gustado más. Lo sabía. Clara, por favor, ¿puedes intervenir tú? Sí, bueno, en línea con lo que ha comentado Teresa, es verdad que en los portales de transparencia se está avanzando mucho, y creo que las entidades tienen bastante interiorizado. Nosotros lo decimos mucho en las reuniones, que la transparencia tiene que ser como una rendición de cuentas para la ciudadanía. Entonces, en ese caso, creo que aquí en Canarias se está consiguiendo este objetivo. Para conseguirlo, pues fijándonos también un poco en las entidades que
mejores notas han alcanzado, creo que es necesaria la digitalización de la información y la modernización, sobre todo, de los procesos para acceder a los datos. Cuanto más digitalizado esté la información, más fácil nos va a resultar poder alimentar los portales de transparencia y, sobre todo, también incorporar a la transparencia y a la alimentación de esos portales a toda la administración. Eso también es muy importante, que todo el personal se vea involucrado en crear ese portal de transparencia. Y para terminar, como buenas prácticas, pues sobre todo en general, pues publicar la información en formatos para las personas, por ejemplo, PDF o directamente en la web, pero también en formato reutilizable. Toda aquella información que se pueda reutilizar, como por ejemplo pues las líneas de los presupuestos, las retribuciones, los contratos, toda esa información que se puede reutilizar, pues intentar ponerla en esos formatos. También hemos visto que es interesante indicar el servicio responsable de los datos. Muchas entidades, por ejemplo, aquí en Canarias, están publicando la información de contratos o de ayudas y subvenciones a través de las plataformas estatales. Eso también es interesante. Sí, es verdad que en esos casos hay que informar y explicar a la ciudadanía cómo utilizar esas plataformas, sobre todo con la plataforma de contratación, que puede ser un poquito engorrosa. Y buenas prácticas, ya poniendo ejemplos, pues la comunidad autónoma, por ejemplo, ha creado un buscador de contratos y de convenios que es muy útil, está en el portal de transparencia y la verdad que ha sido una práctica muy innovadora. El Cabildo de Tenerife también, toda la estructura del portal, que es el mismo que tiene también el Cabildo de La Gomera y muy parecida también a la que tiene el Cabildo del Hierro, son portales muy atractivos, muy fáciles de utilizar y permiten esa reutilización de los datos, entonces se les puede poner como ejemplo. También la Universidad de La Laguna también tiene algunas prácticas novedosas, como por ejemplo publicar información en Google Drive. Habría que ver si habría algún problema con la ley de protección de datos, que en este momento no sé si habría algún problema, pero es verdad que hay varias entidades que están empezando a publicar información en Google Drive, y entonces desde el portal de transparencia mandan a las personas al Google Drive. Eso puede ser interesante si no hay ningún problema con la protección de datos, porque puede liberar a las entidades en el ámbito de la modernización y la digitalización. Y finalmente, pues nada más. Bueno, cerramos este segundo bloque y empezamos la tercera pregunta, ¿vale? Como ya ha comentado la directora en la mesa anterior, en breve el Gobierno de Canarias va a someter a consulta pública participativa un documento que justifique la necesidad de actualizar la normativa y avanzar hacia una ley canaria de gobierno abierto. La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares del gobierno abierto, que es la Ley 12/2014 de 26 de diciembre de transparencia y acceso a la información pública y la Ley 5/2010 de 21 de junio canaria de fomento de la participación ciudadana, aprobada en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana. Por otro lado, aún no se ha publicado el reglamento que desarrolla la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, y ya se ha anunciado por parte del Ministerio de Función Pública en el Congreso Internacional de Transparencia 2020 que se va a reformar la Ley de Transparencia. ¿Cree que son necesarias estas reformas? ¿Qué deberían incluir? María Teresa, por favor. Sí, como comentaba Joaquín en la primera pregunta, una vez que han intervenido casi todos, pues poco margen de nuevas ideas que me dejáis. Incidir sobre todo en el tema de la formación, tanto a los empleados públicos, que por lo menos en el entorno de la Administración Pública Canaria lo que vemos es que tienen una formación muy amplia en materia de protección de datos personales y no la tienen igual en materia de derecho de acceso, y entonces ante situaciones que se les puedan plantear ni siquiera acuden a criterios interpretativos en los cuales ya los diferentes órganos garantes podemos estar de acuerdo, sino que se aferran a la Ley Orgánica de Protección de Datos y no se da la información. Entonces, formación al empleado público y también comunicación
a los ciudadanos y a las ciudadanas para que tengan conocimiento de cómo ejercer el derecho de acceso y todo lo que se les puede facilitar a través del derecho de acceso. En cuanto a la modificación, reglamento, ley, bueno, sí es cierto que mi opinión es que deberían ir acompasadas modificación de ley, posterior reglamento de desarrollo. También es cierto que la ministra nos comentó en el 5º Congreso Internacional de Transparencia, a finales de septiembre, 1 de octubre, que el reglamento estaría prácticamente publicado antes de final de año, con lo cual estamos esperando que esta semana o la próxima tenerlo ya en las manos, aunque hay personas que tendrán mayor conocimiento que yo. Y también creo que y la ley se retrasaría seguramente unos 2 años más su aprobación. Entonces, desde el comisionado entendemos que tenemos que ver la parte positiva, que es que ciertos aspectos pues sí los vamos a encontrar regulados en el reglamento que está a punto de publicarse, y a esa parte positiva nos agarramos. Considero muy interesante lo que dijo Joaquín también, de no dejar fuera a las instituciones, pues sí que es muy frustrante cuando nos llega una reclamación contra la falta de respuesta de nuestros propios compañeros del Parlamento. No nos olvidemos que el Comisionado de Transparencia de Canarias es un órgano de relevancia estatutaria del Parlamento de Canarias, y la propia ley nos deja fuera de supervisar esa negativa a dar la información del Parlamento de Canarias. Incidir sobre todo en el régimen sancionador. Cuando se dicta una resolución del comisionado, la Administración Pública reclamada tiene 15 días para entregar la información o 2 meses para interponer el recurso contencioso administrativo contra la misma. Pero claro, si no se hace nada, es lo que ya han comentado, aquí no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Pues el comisionado puede instar a la Administración Pública a incoar un expediente sancionador contra sí misma por su propio incumplimiento. Sabemos que esto no es eficaz. Entonces, sí, consideramos que se debe incluir la regulación de multas coercitivas para hacer un requerimiento de ejecución en caso de que transcurra el plazo de entrega de la información y no se realice, un requerimiento de ejecución y posterior imposición de multas coercitivas. Que el comisionado de transparencia en su ley tenga regulada la potestad de imposición de multas coercitivas. Y además añadiríamos también que fuese en la ley canaria, que fuese función del comisionado, que no la tiene, así como si lo tiene el Consejo de Transparencia Estatal, está regulado en su título 3º, no tiene carácter básico. En la ley canaria no está recogido que el comisionado de Transparencia informe preceptivamente todas aquellas normas que se tramiten y que tenga que ver materia de transparencia, con lo cual entendemos que esta función tiene que estar comprendida también en el artículo 63 de la Ley Canaria de Transparencia y ser una función del comisionado. Vale. Muchísimas gracias, María Teresa. Clara, cierras tú el turno de el comisionado. Gracias. Realmente poco más que aportar. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado, y simplemente en materia de publicidad activa sí que creemos que es importante que por lo menos esté obligado las entidades a informar cuál es el servicio que es responsable de cada dato, para que el ciudadano pueda saber cuáles son las informaciones que no se están publicando y quiénes son los responsables. Y esto sí que es importante. Este año en la evaluación hemos visto que con el cambio de legislatura la información de los años anteriores desapareció y solamente había información de la segunda mitad de 2019. Esto es muy importante. Creemos que es necesario que en las modificaciones se incluya que la información tenga que estar al menos 5 años e incluso 10. El ciudadano, para poder hacer un análisis de los datos, necesita contexto, necesita información. No vale solamente la información de un solo año. Entonces es importante que se mantenga el histórico en los portales de transparencia. Y para finalizar, Miguel Ángel comentó en la pregunta anterior que sería interesante contar con los ciudadanos para las evaluaciones de los portales de transparencia. Y queríamos comentarles que hemos estado trabajando en una aplicación abierta parecida a la que usamos para evaluar los portales de transparencia y que pueda usar la ciudadanía. Esperamos que esté ya completamente habilitada antes de final de año. Se llamará Evalúate y se podrá evaluar a cualquier entidad de España con el mapa estatal, con un mapa simplificado, con nuestro mapa canario también, y si se van incorporando nuevos mapas de otras comunidades autónomas, pues también se podrán
utilizar esos mapas. Muchísimas gracias, Clara. Ha sido muy corta en tu intervención, pero vamos, bastante específica. Aquí sí que me voy a defender un poco, porque nosotros sí que nos costó muchísimo trabajo el hecho de poner un histórico de 9ª legislatura en el cambio del año pasado, que nos llevó muchísimas horas de trabajo. Es cierto que no lo conseguimos en todas las páginas, pero las más importantes, como todo lo que es normativa, contratos, subvenciones, pues nosotros fuimos poniendo, dividimos el año lo que era la 9ª legislatura y lo que es la nueva legislatura. Fueron muchísimas horas de trabajo que vamos, por lo menos el Gobierno de Canarias, en lo que ha podido, lo ha hecho.